Bueno, muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros. Hemos organizado esta especie de charla, conversación en grupo para iniciar la transmisión al fin de la primera temporada del programa sobre este banco. Un programa que en su sentido de ser, en su razón de ser, está precisamente la conversación, el diálogo con protagonistas de la cultura, de la sociedad civil, de los cambios que están ocurriendo ahora mismo, los fenómenos culturales, políticos, sociales en torno a las comunidades del exilio, sobre todo acá en Madrid. Y entonces, bueno, esta es una conversación que es casi siempre, como parte del formato del programa, se va a estar dando entre dos personas en un banco diferente de Madrid, con protagonistas de la cultura, de la sociedad civil, pero queríamos entonces empezar con esta conversación un poco grupal con los protagonistas y realizadores, algunos de los protagonistas y realizadores de esta primera temporada del programa Es Este Banco. Le doy las gracias a cada uno de ustedes, a ti, Carolina, por estar acá y por ser la mente y el rostro de este programa, de esta primera temporada, haberlo hecho posible con tus excelentes entrevistas. Gracias por estar aquí, Carolina. Y le Para doy las mí es gracias. un placer. Ujú. Bueno, aquí tenemos a Juliana aquí. Te damos las gracias, Juliana. Juliana nos ha apoyado todo el tiempo en la producción, la filmación y toda la logística, ¿no? Para hacer un proyecto como este, que bueno, vamos a estar hablando de los tropiezos, los accidentes, por lo que hemos pasado. Gracias, Juliana, a ti. Y tenemos entonces como dos de los protagonistas, tenemos acá a Mica y a José Luis Aparicio. En el día de hoy estamos estrenando el primer programa, el primer capítulo de esta temporada, precisamente con Aparicio. Y bueno, tenemos la suerte acá de tenerlo acá. Y tenemos a Mica, que será la protagonista del segundo espacio. Entonces, sin más, yo no sé si hará falta que cada uno de ustedes se presente brevemente para si hay algún despistado que no les conoce en este espacio, en esta entrada, esta temporada de este programa de Árbol Invertido. Creo que sí, que es oportuno y así ya un poco le voy pasando las palabras a ustedes, que cada uno de ustedes se presentara brevemente. Empezamos por ti, Bueno, Carolina. Francis, lo que quiero empezar diciendo es que desde el momento que tú me propusiste hacer un programa como este, yo fui, o sea, sentí mucha alegría, fui muy feliz, ¿no? Porque me parecía que podía servir como una cápsula de testimonio de un tiempo, del paso por Madrid, de diferentes tipos de personas, ¿no? Madrid siempre ha sido una ciudad del exilio cubano, no de ahora, no de la Primavera Negra, de siempre, ¿no? Desde que éramos colonia. Aquí vinieron muchos exiliados, de hecho, es realmente la capital histórica, ¿no? En términos de que hace muchísimos más tiempos, eras, si se quiere. Y especialmente ahora, en este momento, volví a ver un exilio recurrente en Madrid, volví a Madrid a ser una ciudad para los cubanos, pero también para otros países de Latinoamérica como Nicaragua, como Venezuela, un lugar de exilio, ¿no? Por esos lazos culturales, históricos, también por la lengua. Y muchas de las personas que yo conocía de Cuba, por pertenecer a mi generación, ya porque las conociera personalmente, o como el caso de Julio Llopis, que a quien conozco desde que era un adolescente, o como el caso de José Luis Aparicio, a quien conocí recientemente en Cuba, pero que también forma parte de una misma generación, ¿no? Entonces toda esa gente estaba aquí y tenía mucho sentido que pudiéramos conversar para dar testimonio de un tiempo y de un paso por de esta ciudad. Y también entender el exilio quizás de otra manera, porque no necesariamente estamos hablando de un exilio permanente o de un destierro permanente. Podría también ser un paso, ¿no? Un momento específico en esta ciudad, ya sea porque te vas a otra, en esa vocación transhumante que sucede muchas veces también cuando uno se va de su patria, o ya sea porque regresas a Cuba.
Y a mí eso es algo que me toca personalmente y el derecho a regresar es algo que reivindicaré a través de mi vida y mi activismo, porque ya una vez yo viví en Madrid y también decidí volver y voy a volver cuantas veces tenga que hacerlo. Y eso es algo que también tenemos que reivindicar, incluso en el imaginario de lo que entendemos como exilio, ¿no? Entonces, un programa como este para hablar de todas estas cosas en un formato que incluía el espacio abierto, que incluía la ciudad de Madrid como escenario en sus muchísimos parques, en sus avenidas, en sus espacios verdes, que son muchos y que son los lugares de encuentro realmente de la mayoría de los madrileños y más aún de los exiliados que no tenemos ni casa la mayor parte de las veces, o vivimos en casas compartidas o en condiciones, a mí me parecía que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Poder hablar con mis amigos, poder hablar con, bueno, por amigos, por conocer y poder dejar esa huella en el sentido de esa impresión de lo que han sido estos años, especialmente después de las protestas de julio de 2023. Y quería agradecerte por eso, ¿no? Y aunque no he hablado de mí, yo creo que ya con eso reflexión sirve de introducción. No, yo creo que más convencido de que no hacía falta decir que se presentara nada más. El sentido de ser de este programa precisamente es conocerlo a profundidad en cada uno de estos capítulos. Muy interesante lo que tú dices. Bueno, yo como parte del equipo de Árbol Invertido, que es el auspiciador de este proyecto, no hemos descrito, ¿no?, para el público esencialmente cuál va a ser el formato de este programa, esta primera temporada que estaremos estrenando y que es nuestro propósito de que no termine acá, ¿no?, que haya nuevas temporadas de estos diálogos en estos bancos diferentes en espacios públicos de Madrid, ¿no? Ese sería el formato, sería un recorrido por la ciudad de Madrid, además por las vidas de los entrevistados, con ese espacio, a través de esos espacios abiertos, ¿no? Un poco marca el sentido itinerante, la intemperie, que es un poco el espacio natural del exiliado, ¿no? Y como decías tú, muy interesante, decías tú, ese estar de paso, o sea, ese ser parte de una ciudad eh, como Madrid, que en este momento lo somos, inevitablemente. Hemos llegado aquí, algunos por una voluntad decisiva, otros forzados más por las circunstancias del exilio, empujados al exilio, y de una forma u otra hemos llegado aquí. Y decías tú, estar de paso es una forma de pertenecer también a este lugar. Y la idea de la vuelta, o sea, la vuelta como una idea, no solo porque a veces pensamos, bueno, la vuelta y nuestro pesimismo y nuestra larga tragedia de sufrimiento, sufriendo el comunismo, nos lleva a pensar, bueno, volver mientras está el comunismo, pero no, o sea, el ideal es volver algún día cuando ya no haya desaparecido la circunstancia del totalitarismo en Cuba, o sea que eh, si las cosas van bien, todos podremos volver más temprano que tarde, ¿no?, a Cuba, ¿no?, y poner fin a este exilio forzoso, ¿no?, como es siempre el exilio, este exilio político que nos ha desperdigado. Y me resulta muy interesante oír tus palabras sobre Madrid. Somos personas, todos los que estamos aquí llevamos poco tiempo en Madrid, pero ya tenemos una relación especial con la ciudad. Yo pienso en esa construcción de la comunidad del exilio. Tú hablabas o sea, la presencia histórica de Madrid como un punto de llegada de exiliados en un momento histórico en que en España, o sea, la península era el destino forzado de los desterrados, ¿no? O sea, contra su voluntad venían a parar acá, por la misma metrópoli. Pero en este caso, nuestra relación creo que es diferente, ¿no?, con España y con Madrid, esencialmente, es mucho más positiva, porque en Madrid hemos encontrado un espacio de acogida, ¿no?, en el cual sentimos esa libertad. Yo pienso que el formato del programa también un poco es un homenaje a la libertad esa, ¿no?, a no estar encerrado entre cuatro paredes, sentir el aire libre dándonos en los rostros. Eh, y a pesar de que, o sea, yo pienso que en esta construcción del exilio también está cambiando mucho. Las comunidades del exilio también están determinadas por allá donde vamos, ¿no? Los lugares, las realidades diferentes que enfrentamos. En este caso, Madrid ha emergido en los últimos años como un espacio de confluencia especial para muchos emigrados, para muchas comunidades artísticas, creadores.
Y en ese sentido también ha ido cambiando el eje, los ejes del exilio, ¿no? Ya no solo el exilio típico de Estados Unidos, Miami, ciudades emblemáticas, sino en Europa, a través de Madrid, se ha construido una comunidad interesante. Y yo pienso que de esto vamos a ser testigos en este espacio, es el propósito nuestro, porque de pronto hay muchísimas personas aquí muy interesantes que han sufrido censura en Cuba, que no hemos podido conocer todos sus proyectos, todos sus trabajos, todas sus ideas, de dónde vienen, qué están haciendo, a dónde van. Y este programa, el propósito es un poco ese, ¿no? Nuclear esas historias de vida que están un poco dispersas, marcadas por la atomización del exilio. Eh, bueno, Juliana, ya que habló antes de darle la palabra a los protagonistas, Patricio, que están acá en México, quisiera que tú nos hablaras un poco de la experiencia tuya como productora. Yo quería dejar en pie esa pregunta, que cada uno su experiencia propia, su relación con, puede ser con Madrid o con el exilio, cómo creen que se está construyendo el exilio en Cuba, desafíos, o sea, el exilio cubano, desafíos, concomitancias con otras comunidades en otras partes del mundo, y estrategias que pueden considerar que sean necesarias o más oportunas en este momento. Y quería darte la palabra a Juliana, que nos hable un poco desde la producción, desde la concepción del programa. Bueno, yo voy a hacer una especie de anécdota porque realmente esto de productora es como muy sofisticado y me parece que no lo lleno mucho, pero bueno, como ya habíamos estado colaborando hace varios meses y bueno, Francis siempre tiene muchísimas ideas, es difícil concretarlas todas, pero esta me pareció imprescindible porque, bueno, y van un poco con la última idea que decía sobre la atomización. Es como lo típico del exilio, uno siempre se siente aislado, de hecho por eso es que se gestiona como castigo desde los regímenes autoritarios. Y un poco esa idea de cómo de pronto te das cuenta que hay muchos árboles, pero estos árboles no se saben bosque. Y un poco la idea que tenemos como nuestra vocación como profesionales de la comunicación es crear conversaciones y hacer que estas conversaciones sean públicas y así amplificarlas. Entonces, esta era la idea sobre este banco. Usar un elemento poético como puede ser un banco en Madrid en las diferentes estaciones, con las diferentes tonos de luz, los diferentes paisajes, y así invitar también a la escenografía, que fuera más, también un personaje, a también descubrir qué era la ciudad a partir de conversaciones amigables entre personas que o se conocían o querían conocerse o tenían alguna pregunta importante que hacerse y querían compartirla también públicamente. En cuanto vamos a la producción, así como algo así técnico, realmente fue todo muy hecho con una estética así improvisada, porque realmente vamos al banco y bueno, a veces sí discutíamos qué hora y qué tipo de luz queríamos, pero al final la conversación se grababa prácticamente sin cortes, o sea, casi no tiene edición, excepto después que lo que hizo Minta, que fue más bien como poner todos los elementos que grabamos, unirlos y darle como un sentido también dramatúrgico, pero no fue una gran producción. Realmente era un equipo muy pequeño, contando todo el tiempo con que cada persona hacía múltiples tareas y también que el trabajo quedara dentro de la comunidad de amigos, para un poco también que fuera una especie de producto comunitario, o sea, una especie de producto donde se le daba la oportunidad a la comunidad más cercana de crecer experimentando y haciendo. Y bueno, yo creo que esta es la idea en general y por lo menos yo creo que si hay una especie de poética que también tiene que ver con la forma en que se producen los resultados o el proceso en el que se llega a los resultados. A mí me gustaría mucho que siguiera como quedando así, ¿no? Que pudiéramos localizar cuáles son las habilidades de esto que llamamos exilio o este estado temporal en el que estamos cambiando de lugar, em,
y bueno, colaborar así entre todos para crear como especie de discursos colectivos, aunque nos hayan intentado aislar, atomizar y tal, esto no nos deja de entender nuestra existencia como seres colectivos. Y bueno, la importancia de esto de registrarlo, como decía Carolina antes, de crear un archivo que está a disposición pública y invitar a otras personas también a esta conversación. Y, lo dejo por ahí. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos un invitado que ya en tus palabras se trasluce que un poco le pedimos disculpas por esa espontaneidad, informalidad un poco con que trabajamos con cada uno de ellos. Teníamos más ganas que recursos, ¿no? A veces para hacer las cosas, pero bueno, lo fuimos haciendo. Con Mica grabamos, aunque el orden de publicación va a ser el programa primero de Aparicio, pero realmente el primero que grabamos fue de Mica. Aprovechando, Mica, que venías acá a Madrid a presentar tu libro y no quisimos perder la oportunidad y acá en un parque cerca, al lado del cementerio de la Mudena, uno de esos hermosos parques que esconde Madrid, pues firmamos el primer programa contigo. A ti un poco los cubanos, que somos objeto de tus estudios, te sentimos como una cubana más, por supuesto, con todo derecho. ¿Cómo fue tu paso por Madrid? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, Madrid para mí es una ciudad a la cual le guardo mucho cariño. Fue la primera ciudad que conocí fuera de Argentina en el año 95 con una beca que era del Ministerio de Relaciones Exteriores de España en el marco de los festejos de los 500 años del descubrimiento de América para unir al pueblo iberoamericano. Yo, bueno, 25 años después, más de 25 años después, fui a presentar mi libro, Una Argentina, sobre la historia, la memoria de la disidencia, de tantos activistas que han trabajado por lograr la democratización en Cuba y de alguna manera sigue reflejando ese espíritu de solidaridad democrática, de solidaridad de los pueblos y demás, ¿no? Así que tiene que ver de alguna manera. En la entrevista a mí lo que me encantó, que fue muy amena, la disfruté muchísimo la conversación con Carolina, me hizo recordar todo ese camino que yo hice como para llegar después de 15 años dedicándole un poco a la lucha de la democracia en Cuba, y tanta gente, tantos activistas me decían, el día que haya democracia te daremos el pasaporte. Realmente me siento muy honrada digamos, que me hagan sentir como una cubana más. La vuelta a la vida hizo que al final me terminara casando con un cubano y yo sueño con la libertad de Cuba, como todos ustedes, para ver algún día a mis hijos correr por el malecón y que conozcan la tierra de su padre, ¿no? Así que yo abrazo la lucha por la democracia en Cuba más que nunca ahora. Así que, bueno, yo la verdad es que en la conversación hablé mucho de mi libro, mi investigación, que lo escribí, lo comencé a escribir luego del 27N, cuando mucha de la nueva generación de activistas estaban hablando del tema del diálogo y me surgió la necesidad de alguna manera plasmar todo ese conocimiento que a lo largo de los años había adquirido de todas esas testimonios y luchas e iniciativas de la sociedad civil cubana que han fracasado por H o por B. La mayoría de las veces es por el aparato represor o los infiltrados o la falta de recursos, pero que la lucha sigue estando ahí, esa llama de lucha sigue estando ahí y que se la pasan de generación en generación como una antorcha, lucha que me inspira, digamos, gente que ha dejado tanta su vida y su libertad por la lucha de la democracia en Cuba. Como Argentina, lo único que hago es admirarlo y si
parte de lo que plasmé en el libro es de utilidad, yo me siento feliz. Así que gracias por dar a conocer ese trabajo a través de esta entrevista. Totalmente agradecida, Francis. No, gracias a ti por ese trabajo fenomenal reunido en ese libro y que mantienes siempre, todos los días. Con Aparicio nos pusimos de acuerdo para grabar cerca de la fuente de Cuba, en el Retiro. Eh, Casi se nos acaba la tarde porque fue una excelente entrevista. Recuerdo que cuando estábamos grabando, Liliana y yo cada rato nos mirábamos, decíamos, wow, tremendo testimonio, estar grabando esta entrevista con Aparicio. Y escoger ese lugar de retiro con esa fuente a Cuba habla de esto que decía Juliana, ¿no? Que en el proceso de producción, eh, o sea, también nos ha llevado a investigar un poco, ¿no? Qué lugares, ¿no? Que no sea casual donde el parque, el banco, el lugar, la cercanía. Entonces, un poco ir reconstruyendo Madrid, ¿no? A partir de las nostalgias y los referentes que pueda haber con los protagonistas y con Cuba como un denominador común en esta temporada. Gracias a Paricio por este programa, a mí me parece excelente, con el cual estaremos hoy inaugurando esta primera temporada. No, gracias a ustedes, Francis, a ti, a todo el equipo, a Juliana, a Carolina, a Minta, a todas las personas que trabajaron, bueno, que han trabajado en esta serie, ¿no? La verdad, bueno, han dicho muchas cosas ya y creo que queda súper clara la importancia de una iniciativa como esta, ¿no? Para generar esa conciencia de un exilio, de un exilio compartido, ¿no? De que uno no se sienta solo cada uno por su lado, al sálvese quien pueda, sino de que se creen redes y bueno, creo que más que exilio, la meta a largo plazo es sentir que hay un país, que creo que ya lo hay, pero bueno, que hay un país muy diverso, ¿sabes? Un país que son muchos países fuera del país geográfico, ¿no? Porque somos tantos millones de cubanos ya, fuera de Cuba, viviendo en Madrid, en España, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Eh, y entonces, eso siempre, creo que lo hablamos también en el programa, ¿no? Siempre nos hace cuestionarnos la idea de qué cosa es Cuba, ¿no? A estas alturas, ¿dónde está Cuba? ¿Dónde se puede situar una nación cuando está tan desperdigada, ¿no? En todo el planeta. Entonces, me encantó que me hayan llamado para la entrevista, me encantó la conversación que tuvimos, que se me fue el tiempo rapidísimo y creo que estuvimos hablando un montón. Y conocer el lugar también, no tenía idea creo que había escuchado algo, pero nunca había estado en el Paseo de Cuba, creo que es el nombre, ¿no? En el Retiro y fue súper lindo que Caro me dijera, no, vamos a hacerlo aquí y conversar en una tarde de invierno. Y la conversación creo que nos ayudó a mantenernos más cálidos, ¿no? Porque fue un momento igual para mí muy complicado, porque como exiliado creo que también va de eso el programa, ¿no? Era mi primer invierno, en ese momento fuera de Cuba, un invierno de verdad. Y entonces a la vez de que hablar, ¿no? De, bueno, que proyectos futuros, que te ha traído hasta aquí, qué vas a hacer ahora, y estar también como adaptándose a cosas aparentemente tan mundanas como eso, ¿no? Como el clima de un nuevo lugar, como su nueva geografía, la gente, las maneras, cómo funciona una sociedad muy diferente a la cubana, ¿no? Entonces, por mi lado, agradecer muchísimo esta oportunidad de participar, de integrar este archivo que se está creando, que para mí es muy importante porque estaba pensando ahora mientras los escuchaba hablar, que me encantaría poder acceder a un archivo del exilio cubano en épocas anteriores donde no era tan fácil registrar estas conversaciones y poder de repente ver a Guillermo Cabrera Infante sentado en un parque de Londres contando su experiencia acababa de llegar a esa ciudad o qué sé yo, ver a un montón de intelectuales, eh, artistas o cubanos en sentido general, ¿no? Que puedan hacer eso. Y aunque hay una gran tradición, creo, en el cine del exilio que registró algunas de estos testimonios, siempre era mucho más complicado técnicamente por la época, por las circunstancias técnicas y productivas, tener un documental. Entonces está Conducta Impropia, por ejemplo, hay películas así, pero la inmediatez con la que se puede hacer algo como este proyecto ahora me parece buenísima y que lo estén aprovechando para ir generando un archivo mucho más amplio, ¿no? Y bueno, me acordé también de un texto de Carolina Infante, de hecho, que leí hace unos días de nuevo y que hablaba un poco de los escritores cubanos del exilio, ¿no? Los escritores cubanos exiliados que lo precedieron. Y él hablaba de que esos escritores son también su posibilidad, ¿no? El hecho de que haya escritores exiliados cubanos anteriores que él, ya marca una tradición, una historia, un recorrido en la que él se puede reconocer
y que incluso que uno como exiliado puede expandir, ¿no? Y yo creo que eso va más allá de que sea un artista, escritor, cineasta, como es mi caso, sino de que el hecho de que estemos construyendo esta historia de cubanos fuera de Cuba y de toda nuestra obra, ¿no? En sentido humano general, es buenísimo. Y que estemos dando este testimonio porque también somos la posibilidad de los cubanos del futuro, ¿no? De vivir sus vidas de manera distinta, de buscar las libertades y de buscar la vida siempre con plenitud. Entonces, bueno, no sé qué más decir, pero agradecer la importancia de este gesto y la invitación y que espero que se pueda mantener la iniciativa en el tiempo y que pueda generarse un archivo muy extenso de tantos cubanos, artistas interesantes que hay ahora mismo en Madrid, ¿no? Creo que es lindo también hacerlo desde una ciudad en específico porque crea unas relaciones muy particulares y Madrid ahora mismo se siente como el centro de algo que está explotando, ¿no? En Ubivisión. Entonces es lindo que haya proyectos como este. Así que bueno, gracias de nuevo por la invitación. No, gracias por tus palabras que le dan mucho sentido también a lo que hacemos, ¿no? Eh, o sea, Carolina fue un poco el sujeto de este espacio, escogiéndolos a ustedes como entrevistadores, y no solo estableciendo las preguntas, sino un poco dialogando con ustedes. Hay una anécdota en todos los percances por lo que hemos ido pasando. Estos programas se grabaron ya hace unos meses, y precisamente Carolina, llegamos a ella porque Carolina iba a ser la primera entrevistada de este programa. Iba a ser la primera protagonista, iba a estar en la otra parte del banco, y ese programa no pudimos terminar de grabarlo, la tecnología nos falló, pasaron unos días, o sea, había otra gente que iba a estar ayudándonos en el proyecto, a Donis, el dramaturgo, estaba un poco a cargo de llevar adelante esto, y bueno, fallaron cosas, y por esas cosas que pasan a veces para bien, pues nos dimos cuenta con los fragmentos que firmamos de Carolina que Carolina era nuestra entrevistadora ideal, ¿no? Y ella no quiso ser entrevistada, sino encargarse de realizar entrevistas a ustedes. Así que te damos muchas gracias, Carolina. Es una anécdota que está un poco en el sentido de ser también de un proyecto de este tipo, ¿no? Que o sea, sucumbir al amor y a la nostalgia, ¿no? Y a la necesidad de que nos cuenten sus historias, de dialogar, ¿no? De escuchar a los otros, que somos nosotros mismos, esta comunidad que formamos. Francis, hay todavía por ahí, yo creo, algún fragmento. Yo por lo menos creo que tengo una copia, un ligero fragmento que Ileana me envió de esa entrevista que yo hice, que a lo mejor podemos usar un día o Aprovecharlo. tenga alguna utilidad. Sí, siempre hemos pensado de todos modos tratar de aprovecharlo. Pero me da mucha alegría que me lo digas porque fue así, efectivamente. Yo iba a hacer una entrevistada más y por azares de la vida, pasa todo el tiempo. ¿A ustedes les pareció entonces mejor que pudiera quizás hacer la conducción cuando llegó Mica, tal? El propio Adonis me dijo, sí, 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 hazlo, porque yo necesito dedicarme a mis proyectos, no puedo ahora. Y a mí me pareció una muy buena idea para generar estas conversaciones en forma de archivo, de árbol, del exilio. Me gustó mucho lo que acaba de decir José Luis Aparicio, porque creo que es verdad. Imagínate que hubiésemos podido tener entrevistas con Cabrera Infante, con Severo Sarduy. A mí me encantaría haber visto a Severo Sarduy en un banco de París, contando ahí antes de hacer a lo mejor su poemario. eh, eh, sobre las estrellas o en medio de aquello, del cosmos, ¿no? ¿Cómo se llama ese poemario? A ver si ustedes se acuerdan, La Vía Láctea, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo, pero es un poemario que él habla del universo y de las estrellas y que hace en el exilio. Me hubiera encantado, bueno, a tantas personas, ¿no? Al propio Mike Porcel, ¿no? De quien Aparicio hizo. Entonces, quizás ahora con la tecnología, con las facilidades que nos da el internet, los móviles, las cámaras de fácil acceso, es más fácil y casi que sería, o sea, una irresponsabilidad no acatar un proyecto como este, ¿no? Cuando hay tantas facilidades para hacerlo. Eh, y yo creo que esa idea que acaba de decir, yo no lo había pensado de esa manera, pero
pero resume en sí misma la pertinencia de algo como esto, ¿no? Y para mí, bueno, poder conversar con todas esas personas, como decía antes, algunas archiconocidas, amigos, otros amigos por hacer, gente que realmente es un honor y es un privilegio. Sobre todo porque al final, aunque yo intento que en las entrevistas que hago, intento que sean conversaciones donde haya sobre todo lugar para la espontaneidad y lo auténtico, aunque yo pienso con anterioridad al guión para que puedan ir en profundidad a las carreras y al pensamiento y a la vida de los artistas, de los escritores, de los académicos, de los ensayistas. También dejo un poco de margen a que sea una conversación que no sea un guión ya hecho, ¿no? Sino que tenga, porque me interesa mucho ese componente humano. Y a pesar de que hablamos de muchas cosas, a veces cosas personales, por lo general cosas que tienen que ver con su obra, pero siempre el gran tema de conversación es Cuba. Entonces es también una excusa para pensar Cuba desde el exilio, para pensar la Cuba post 11 de julio, para pensar la Cuba que queremos y soñamos, y para precipitarla, ¿no? En el pensamiento. Y esa parte también es muy importante, ¿no? No solo recorrer la obra de quienes entrevistamos, sino también dirigir la mirada en este momento de 2023, 24, que ya casi se nos viene encima, sobre todos esos hechos pasados y los hechos por venir, en la mirada y en el pensamiento y en el corazón de los entrevistados. Es así, yo creo que eso que tú has dicho es muy lindo, porque es también un recorrido por la invención de Cuba en la cual estamos todos metidos, ¿no? Estamos inventándonos Cuba, reinventándola constantemente y de eso es testimonio todo lo que hacemos y bueno, lo ideal es que estos programas son testimonio de todo esto. Lamentablemente nosotros no tuvimos, o sea, fue un proyecto que surgió de manera muy espontánea. Bueno, está entrando Luz Escobar acá, que bueno, vamos a dar entrada a Luz. Eh, bueno, a ver, de pronto me apareció acá, eh, pero ahora sí. Miren, lo que entra a luz, te voy a decir otra cosa que también creo que es importante, ¿no? Y es Bueno, aquí tenemos a Luz. Luz. Oh, se hizo. Hola, ¿cómo están? Qué Muchas bueno que gracias, Luz, por pudiste entrar. incorporarte. Es que estaba en otra reunión, caballero, y entonces no podía entrar. ¿Cómo Sí, sí, están? muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado hablando, pero solamente nos faltabas tú, así que ha sido genial que has podido entrar. Bueno, Eh, tengo 5 minutos, pero cuéntenme cómo está la cosa. no, si tienes Porque, 5 minutos, cuéntenme, no, tienes que contarnos tú, entonces tienes que ¿qué hablar. te cuento? Dime, ¿qué digo? Bueno, ¿Qué quieres nada, saber de mí? sí, en el programa dedicado a ti, que estamos cerrando esta temporada con el programa dedicado a ti, te vamos a ir a hablar mucho, bueno, la entrevista que te hizo Carolina. Así que no queremos que nos adelantes mucho de eso, porque ya Ujú, hace unos meses que se grabó ese programa, ya hemos hablado aquí de las dificultades que hemos tenido sí, para producir este programa. Así que te quisiera dar pie un poco, cada uno de nosotros ha hablado sobre la relación con Madrid, sobre el exilio, sobre lo que piensa de la utilidad de un espacio como este, donde recojamos, ¿no?, el testimonio de vidas, de proyectos, de sueños de cada uno de los exiliados que pasamos por acá. ujú. Y también un poco quisiera darte pie que nos hable un poco de eso, pero también que nos cuentes qué estás haciendo en estos meses que han pasado un tiempo, en qué proyectos estás. Llegaste a Madrid a recoger un importante premio de periodismo. Eres un referente realmente para el periodismo y la intelectualidad y el activismo en Cuba. En fin, eres muy conocido por todo tu trabajo y cómo esa valentía con que enfrentaste siempre dentro de Cuba, hiciste tu trabajo. Llegaste acá a recoger ese premio, estás acá en Madrid, ha pasado un tiempo desde que grabamos sobre este banco. ¿Qué cosas nuevas nos cuentas? Sí, Francis, bueno, de hecho ese programa me va a dar mucha ansiedad verlo ahora porque se grabó hace unos meses y ahora mismo eso ha cambiado muchísimo, pero a la misma vez ha recogido testimonios de ese momento en el que yo me encontraba, ¿no? Era como acababa de llegar viendo qué perspectivas se cumplen de mi salida de Cuba. Yo
yo salí de Cuba bajo tremendo fuego porque realmente la situación se había vuelto bastante insostenible, ¿no? Ya las amenazas no eran solamente contra mí, sino contra mi esposo, contra mis hijas, y eso es lo más difícil de llevar, ¿no? Y sobre todo también la falta de ilusión, de esperanza. Yo estaba totalmente desilusionada de las fuerzas que habíamos tenido antes, ¿no? Yo me sentía súper poderosa antes del 11 de julio. Creía que teníamos todo para articularnos, para generar sinergia entre nosotros. El 27N nos dio muchísima fuerza, aunque ellos quisieron ver eso como una batalla perdida, a nosotros nos dio muchísima fuerza, pero después esas fuerzas no se concretaron, nos desarticularon con prisión domiciliaria, con cárcel para otros, por desgracia, con incomunicación, con mucho acoso, con mucha violencia. Bueno, entonces aquí estoy, ¿no? La salida de Cuba no fue fácil, pero la llegada a Madrid ha sido un paso de alivio para mi familia, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos logrado encontrar un poco de paz. No ha sido fácil tampoco, ya sabes, la vida aquí es complicada. Yo, como tú bien dices, recibí ese premio, fui muy mimada muy mimada en esos días por mis amigos, por mis colegas. Además, el premio venía acompañado de un monto económico que me ayudó a sobrevivir los primeros meses aquí. Ahora estoy colaborando con Diario de Cuba, un medio que todos los días está publicando sobre lo que sucede en la isla, muy pendiente de lo que pasa con los activistas que están presos, con los activistas que están en las calles exigiendo libertad, con los ciudadanos cubanos, con la realidad del día a día, pero también muy pendiente de lo que pasa con los que estamos del lado de acá, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida de todos los que me han ayudado, que han sido muchísimos. Y, y ahora es el momento, yo creo que de ir aprovechando todas esas oportunidades, ¿no? Porque los primeros meses siempre son como de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahora toca un poco ver, ya estás así, ya estás a salvo y ver cómo puedes cumplir sueños, cómo puedes ayudar a los que están en una situación peor que uno. Siempre es algo que me ha gustado mucho, ayudar a los que están peor, porque yo siempre estoy por debajo de alguien más y esas personas que están por encima siempre me ayudan, entonces es como una gran escalera, ¿no? de ayuda que yo creo que hay que fortalecer porque la situación en Cuba está muy dura, muy difícil, y aunque parezca que no, nosotros podemos hacer muchísimo, ¿no? Entonces, mientras más fuertes estemos, mejor. Y me encanta que Carolina me haya acompañado ese día. Además, creo que ahí Amita también hizo su magia y, en fin, todo creo que va a fluir súper bien. Sí, Aminta de Cárdenas salvó un poco todo este material y todas las contingencias, ¿no? con las que grabamos con una excelente edición que le ha dado una unidad visual a todos los programas. Pues bien, me encanta oírte entonces, Luz, y oír la palabra. Gracias, Francis. Me tengo que Antes que desconectar esta noche porque tengo tarde. que seguir aquí trabajando. Pues sí, Un saludo. bueno, muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Entonces, vamos a estar pendientes entonces también del estreno de tu programa para estar compartiendo. Gracias. Gracias, Luz. Bueno, Cabero, no quiero forzarlos a hablar, no quiero dar la palabra. Si tienen algo más que decir, que aportar, les doy las gracias por estar acá, por convertir estas conversaciones que fueron un poco más estrechas, ¿no? Un poco más densas, convertirlo en esta conversación grupal, ¿no? Para dar entrada a esta temporada. Les invitamos entonces a todos ustedes bueno, vamos a ver sus programas estrenados cada viernes a partir de hoy. Hoy empezamos con el de Aparicio, seguimos con el de Mica, y después con el de Lugo Escobar, cada viernes. Les invitamos a compartirlos y a hacernos eco, ¿no? Porque la idea de esto es también
conversar alrededor de estos temas, ¿no? Porque cada uno de ustedes plantea ideas, dudas, preguntas, lanza preguntas importantes sobre los temas más cruciales de hoy para la cultura cubana, para el exilio, para la sociedad cubana, para los proyectos, para esa invención de Cuba a la que estamos abocados. Y entonces también es importante retomar esas preguntas ahí, ¿no? Retomar esas ideas donde ustedes las han puesto de manera muy sopesada. Y eso es lo que estaremos haciendo entonces en adelante a partir de estos programas. Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes porque ustedes, o sea, enriquecen nuestro trabajo. La biografía de cada uno de nosotros se compone no solo de lo que hace cada uno, sino también de lo que hacen los amigos, de lo que compartimos. Y entonces yo particularmente me siento muy contento que en mi biografía estén ustedes, ¿no? Y estén sus testimonios, sus vidas, sus sueños, sus inteligencias, sus desafíos, sus emociones. Y bueno, de eso creo que sobre este banco va a dar un perfecto testimonio. Muchas gracias, Francis, por tus múltiples ideas, como decía Juliana, y por la magia de que algunas de ellas se concreten y porque una de ellas sea esta. Y ojalá y podamos hacer la entrevista de muchos otros cubanos en el exilio y no cubanos también, Y los cubanos también. que nos puedan contar de, bueno, de lo que es la lucha en Cuba, de lo que es estar exiliado y de lo que es pasar por ciudades como Madrid. Muchas gracias. Entonces, invitamos al público a que disfrute del programa sobre este banco, que disfrute sus voces, sus historias, sus sueños. Gracias, Carolina, gracias, Aparicio, gracias, Mica, gracias, Juliana, gracias a Luz, que estuvo conectada ahora. Gracias a Minta, editora, que no se ha podido conectar en el día de hoy. Y gracias al público por estar ahí y ser receptivo con estas historias, con estas ideas, con estos pensamientos. Y bueno, vamos a encontrarnos en otros bancos y en otras ciudades también, quizás. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Saludos a todos.